tanto el PDF como el video. Voy a grabar toda la parafernalia. Así que me interesa que entiendan. Después, si quieren, revisan cuentas en específico, pero que entiendan, ¿sí? Ya, en el ítem 1 dice escribir la integral doble en cada región indicada como una integral iterada. ¿Qué se hace? ¿Cómo podemos partamos visualizando la región? ¿Sí? Porque después igual van a tener que hacerlo cuando tengamos que hacer cambio en el orden de integración. La primera, ¿qué región es esa? De partida de una región del plano, ¿cierto? Ya, entonces hagamos un dibujo. Porque lo que vamos a hacer es más que solamente lo que dice, vamos a escribirla en los dos órdenes de integración posibles. Puntos del plano, que cumplen ¿qué cosa? De partida, la variable x está entre 0 y 8. O sea, en otras palabras, hay que fijar x igual a 0, x igual a 8 y entre esos dos se va a mover la x. ¿Sí? El x igual a 0 es el eje y, ¿cierto? Eso es x igual a 0, esa. X igual a 8 es lo mismo, pero al lado. X igual a 8. Hola chicos. Hola. Adelante. Después me firman eso, la lista por fin. O llévensela al tiro antes que se sienten. Esa. Ya, entonces, eso estamos haciendo en esta parte. Es primero fijar el x. El x se mueve entre 0 y 8, significa que dibujamos x igual a 0, dibujamos x igual a 8, que serían esas dos. ¿Sí? Entonces, todos los puntos de la región van a ser puntos que están ahí al medio. ¿Sí? Pero hay otra condición, que es que el y va a moverse entre 0 y raíz cúbica de x. Entonces, esas dos hay que fijarlas ahora. Y igual a 0, ¿qué vendría a ser? El eje x, ¿cierto? Entonces pongamos y igual a 0. Esa es. Y igual a 0. Y la última, y igual a raíz cúbica de x. ¿Cómo es la gráfica? ¿Se acuerdan cómo eran las gráficas de las raíces? De la raíz cuadrada era así. De la cúbica es así. De la raíz cuarta es un poco más pronunciada, pasa por ahí y después pasa más abajo. Pero todas tienen la misma forma, que es como así, para el lado. ¿Ya? Entonces ya esta cosa va a ser algo así. Ya así. Sí, tampoco tiene que ser un dibujo exacto. Entonces, ¿cuál sería la región de integración al ver ese conjunto? Fíjense, esto nos dice entre esas dos franjas. Después, esto nos dice arriba de igual a 0 y abajo de la raíz, que sería entonces esa parte. ¿Sí? Esa es la región que está entre 0 y la raíz cúbica de x. Entonces, ¿cuál sería la región común? Porque esto es una intersección. Verde y la morada, ¿cierto? O sea, sería esa. Esa es la región de integración. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? Eso es llegar y dibujar. Ya. Y ahora, la parte que nos llama. ¿Cómo escribimos la integral? Porque es una integral doble de una función que no nos dan. Es solamente escribir la integral. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos opciones. ¿Cuáles serían? Una sería tal como viene aquí. O sea, decir, el x se va a mover desde 0 hasta 8. ¿Sí? Y el y se va a mover desde 0 a raíz cúbica de x. ¿Sí? Porque esto, ¿cómo se lee? Se va leyendo de adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, primero se lee esa integral. ¿Cómo se integra? Si es que tuviéramos la f, se integra la variable y después la y se hace valer 0 y la y se hace valer todo eso. Y fíjense que queda dependiendo de la x. ¿Y qué se hace enseguida? Se avanza y la x se integra de 0 hasta 8. ¿Sí? Que sería una integral de cálculo 2.
Ya, y les hago la siguiente pregunta, porque esto estaba muy fácil. ¿Cómo sería en el otro orden de integración? Porque este orden es, primero integramos respecto a y después integramos respecto a x. ¿Cómo sería al revés? O sea, decir, integrar respecto a y después integrar respecto a x. Integrar respecto a x primeramente y después respecto a y. ¿Sí? ¿Y cómo serían los límites de integración? Esa es la parte a la que quería llegar. Ya, sí, es que miren, si es que nosotros invertimos tal como está esto, nos va a quedar la raíz de x aquí, ¿cierto? Y eso no se puede hacer. O sea, ¿igual a qué cosa? Igual a los límites de integración a las variables. Ya por ahí va, ¿cierto? Por ahí va. Ya, de partida, este punto, ¿qué punto es? El que está en rojo. 8. Ya, el x vale 8, ¿cierto? Sí. Y el y vale... 8 raíz cúbica. ¿Cuánto es raíz cúbica de 8? Raíz cúbica de 8. ¿Y eso cuánto es? 2. 2. Entonces, ahí está la primera consideración. El x, si es que ustedes lo quieren hacer moverse fijo, se mueve entre 0 y 8. Y después el y, una vez que uno escoge el x, miren, pónganse por ejemplo aquí, en lo que está en naranjo. Si escogieron el x, ¿dónde se va a mover el y? Se mueve desde 0 hasta la función. Eso es lo que estamos diciendo. Cambiamos el x, por ejemplo, este fuera el x. ¿El y dónde se va a mover? Entre 0 y la función. Veámoslo al revés ahora. Digamos, ¿sabes qué? En vez de tomar el x entre 0 y 8, voy a tomar el y entre 0 y 2. Entonces, escribámoslo. El y entre 0 y 2. Ahí está. ¿Y el x? ¿Dónde se va a mover? Eso. Vamos a elevar al cubo la función para despejarla. Es como la inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, ustedes una vez que escogen el y, por ejemplo, escogieron ese. ¿De dónde hasta dónde se podría mover la x ahora? Se puede mover desde ahí hasta... hasta ahí, ¿cierto? Esas serían las posibilidades para moverse al y. ¿Qué pasa si lo cambiamos? O sea, lo ponemos, por ejemplo, un poco más abajo. Por ejemplo, acá. Ahí está el y. ¿Dónde se va a mover? Se va a mover desde la curvita hasta el final. ¿Sí? Ya, entonces, dicho eso, que ese fue el dibujo, ¿cómo sería ahora analíticamente? ¿Cómo serían los límites de integración con variables? Esta función. El compañero lo dijo hace poco. ¿Qué pasa si esta la elevamos al cubo? Quedaría y al cubo igual a x. Entonces la x se mueve ¿desde dónde? Desde la y al cubo, que sería esta. ¿Sí? ¿Y hasta dónde se va a mover la x? Fíjense que siempre llega hasta 8. Entonces ahí tenemos. Eso es lo que hay que hacer. Dependiendo de cómo nosotros queramos escribir el orden de integración, tenemos que escoger una variable que se mueva fija y en algunos casos la variable de adentro que se mueva en función de la de afuera. ¿Sí? ¿Eso pasa cuándo? Cuando tenemos regiones limitadas por curvas. Si es un rectángulo, ahí es fácil. Por ejemplo, el x se mueve entre 0 y 1 y el y se mueve entre 2 y 3, por decir algo. ¿Sí? Cuando son rectángulos, pero cuando son regiones limitadas por curva hay que hacer ese ejercicio. Una fija y las de adentro se mueven en función de las de afuera. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con eso? De hecho, hay un teorema, el teorema de Fubini. Él es el que a ustedes les permite garantizar de que pueden escribir el orden que quieran. ¿Ya? Obviamente, siempre y cuando escriban correctamente los límites de integración. Miren que cambiaron. ¿Sí? Y hagamos algo más entretenido. Este era para calentar nomás. Porque en el resto hay que hacer lo mismo. O sea, como este es un triángulo, van a hacer eso y les va a quedar, ¿qué cosa? Puras rectas. Y vamos a ver uno un poquito más aplicado con eso.
había, creo, eso, el ítem 2. Dice, esboce la región de integración e invierte el orden de las integrales iteradas. O sea, hay que hacer lo mismo, pero ahora con la función... No, tampoco la dan. Pensé que sí. Ya pagamos el... ¿Cuál quieren hacer? ¿A, B, C o D? ¿El A? Ya partamos con el A. Si queda algo en el tintero, hacemos otro del mismo. Es que el B, ya sí. Ya, eso. Misma historia. ¿Qué es lo que decía? Esbozar la región de integración y después intercambiar el orden de integración. ¿Sí? Usando el teorema de Fubini. Ya, primero, dibujo. Para poder esbozar la región. ¿Cómo se interpreta todo esto? Ya, de partida son puntos del plano, ¿cierto? Integrales dobles son integrales sobre el plano, no sobre el espacio. Aquí en R2, tal que ¿qué cosa? El numerito que aparece ahí y ahí, ¿qué nos dice? Que la I se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? De forma fija, es una franja. Quedaría así, ¿cierto? ¿Y qué nos dicen los límites de integración que están más adentro? Que el X se mueve entre I y raíz de I. Eso, ¿cierto? Ya, dibujemos. Esbocemos esa gráfica. Y entre 0 y 1. Significa dibujar I igual a 0, dibujar I igual a 1. ¿Qué son geométricamente? Rectas horizontales, ¿cierto? Una sería el mismo eje X y la otra estaría uno más arriba. Sería esa. Y sería una que está más arriba, ¿cierto? Ahí está. Ya, y lo otro, I igual a X, ¿qué es? Recta con pendiente 1 que pasa por el origen, ¿cierto? Recta identidad. Nos quedaría ya algo así. ¿Y la otra? X igual a raíz de I, ¿cierto? Eso es lo mismo que X cuadrado igual a I. ¿Sí? Y esa es... todo esto, ¿por qué punto va a pasar? ¿Pasará exactamente por ahí? ¿O no? ¿Qué punto es ese? 1. Si el I vale 1 y la recta es igual a X sería 1,1, ¿cierto? Ya, la parábola X cuadrado igual a 1. ¿Pasa por el 1, 1? Sí. Ya, entonces va a pasar justo por ahí, ¿cierto? Entonces esto sería algo así. ¿Ya? ¿Y cuál sería la región de integración? ¿Cuál área o cuál región, valga la redundancia, cumple todas las condiciones? La que está encerrada entre ambas líneas verdes. La que está entre ambas líneas verdes, ¿cierto? Sería esa. Esa es la región de integración. ¿Sí? Ya, entonces ahora viene la pregunta. ¿Cómo podríamos invertir el orden? Piénsenlo un poquito. ¿Qué significa invertir el orden? Es algo súper elemental, que es, si el I se movía de forma fija,
ahora vamos a hacer que el x se mueva de forma fija. Ya, si estamos en esta región, el x se mueve desde 0 hasta 1. ¿Y el y? Y aquí es donde viene el mismo juego que habíamos hecho en el anterior. Pues si nosotros nos ubicamos en un x arbitrario, ¿qué opciones le quedan al y? Se mueve entre x cuadrado y x. Se mueve entre esas dos cosas, ¿cierto? O sea, si ustedes se ganan en otro punto, aquí, ¿qué opciones le quedan al y? Siempre moverse entre esas dos curvas. ¿Cuáles son esas curvas? Raíz de Igual a x, y la otra era Igual a x cuadrado. igual a x cuadrado. Entonces ahí está. El y se mueve desde ¿dónde? ¿Cuál es la que está más abajo? X cuadrado. X cuadrado. Y superiormente llega hasta x. Ya, eso es cambiar el orden de integración. Es cambiar la variable que se mueve de manera autónoma. Ya, ¿y cómo quedaría la integral expresada ahora? Ahora quedaría el x adentro. ¿Con qué fin hacemos esto? ¿Con qué fin? Después vamos a ver un ejercicio. Es que hay algunos problemas en donde con el orden de integración que te dan no se puede integrar. Derechamente no hay una primitiva, pero si es que tú lo inviertes, ahí sí se puede. ¿Sí? Así que finalidad tiene, solo que todavía no llegamos. ¿Y cuál sería la integral? Ahora, el x se mueve desde 0 y 1. 0 a 1. ¿Y el y? Desde x cuadrado a x. ¿Y qué cosa se integra? Cualquier función. Eso todo. ¿Sí? Pero eso no pasa nada. Si queda al hacer el cambio, hacer la integral que me quede primero la de 0 a 1 que me queda dentro y afuera que me queda la integral de... Que está afuera, es que ahí tú estarías diciendo que al final integras con límites de integración variable, entonces no te va a dar un número. ¿Sí? Y la integral, acuérdense, la integral definida siempre es un número, porque puede representar un área, puede representar un volumen, puede representar muchas cosas. Así que tiene que ser un número. ¿Ya? Entonces al final siempre tienes que integrar en límites fijos. ¿Ya? Y bueno, en todo hay que hacer lo mismo. Hay que dibujar la región, ver cómo se pueden cambiar los límites de integración, no sé, buscando algún punto de intersección para sacar el intervalo. Sí, en el que hicimos recién era fácil, porque el punto de intersección de todo era el 1, 1. ¿Sí? ¿Hacemos alguno más del 2 o prefieren que avancemos? Yo preferiría que el 3. ¿Mm? Yo preferiría que el 3. ¿Que el 3? Pasar a calcular. Ya. A ver si hay alguno interesante. Ya, miren, el G. El G tiene algo súper interesante, que tiene que ver con la pregunta que me hiciste recién. ¿De qué sirve cambiar los límites de integración? Entonces, este es lo mismo que hicimos, más hacer cuentas. Profe, ¿todo usted lo puede publicar o no? Sí, voy a subir porque estoy grabando todo. Voy a subir el video de la clase a YouTube, a mi canal personal. Y el apunte ahí mismo lo voy a poner en la descripción. Voy a aprovechar de hacer publicidad un poquito. Porque a todo esto tengo un canal de Twitch y ahí siempre hago stream de matemáticas. Ya, miren, así como está. ¿Qué pasaría si yo les digo calculen la integral? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Resolver eso. ¿Sí? Ya, pues, es elevado a seno de i. ¿Cómo se integra eso? Hola. Derechamente no se puede, ¿cierto? Esa es una de las integrales que nosotros no podíamos encontrarle una primitiva, de forma directa. ¿Sí? De hecho, ni siquiera de forma indirecta, esa cuestión derechamente no tiene. ¿Ya? Entonces, en ese ejercicio hay una integral que no se puede hacer. ¿Qué hacemos? ¿Será que hay que dejarlo así? No, hay que invertir el orden de integración porque quizás hay algo mejore. Porque si es que intercambiamos el orden de integración, vamos a integrar con respecto a quién primero? Con respecto a x.
Y integrar esto respecto a x es agregarle una x, porque no depende de x. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer. Solución. Esbocemos la región de integración para ver cómo podríamos hacer ese cambio, el cambio de límites de integración. Entonces, como les decía, esa no se puede. Ya, de acá, ¿qué información sacamos? Que X se mueve entre 0 y 1. X. Que el x se mueve entre X. 0 y 1, ¿cierto? O sea, se mueve entre 0, que es esa, y 1, que es esa. ¿Sí? Ya, y la y, ¿qué nos dicen de la y? Se mueve entre 0 y arco coseno. Y igual a 0 es el eje X ya. Y la curva arco coseno, ¿cómo es? Ya, no es necesario que se la sepan tan explícitamente, pero piénsenlo así. ¿Qué pasa si el X vale 0? ¿Cuánto vale el arco coseno de X? Arco coseno de 0. 90. No. ¿Qué coseno les da? A ver, esperen. 90. Ah, 90, no estoy leseando, está bien, ¿cierto? ¿Qué coseno da 0? Pi medio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. El seno de 0 es el que da 0. Ya. Entonces, si el X vale 0, arco coseno de 0 vale Pi medio. pi medios. Aquí está. Ya. ¿Y cuando el X vale 1? Arco coseno de 1, 0. O sea, eso de ahí. Y aquí en verdad da lo mismo lo que haga la curva. ¿Sí? No tienen para qué imaginársela tan perfectamente. O sea, tampoco es como la grafiqué. Tiene que ser, yo creo, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra región de integración? Lo que está encerradito en eso. Sería todo eso, ¿cierto? Esa es la región. Ya, pregunta, ¿cómo la reescribimos pero en el otro orden de integración? Antes que habíamos dicho que el X se mueve entre 0 y 1. Si queremos cambiar el orden de integración, la Y tiene que moverse de manera fija. ¿Cómo se mueve? La Y. Entre 0 y pi medio. Entre 0 y pi medios, ¿cierto? Y una vez que uno escoge la Y, ya no sé, pues escogieron esa. ¿Qué opciones le quedan a la X? Moverse de 0 hasta Coseno de esa curva en rojo, que vamos a ver que es coseno de Y. ¿Sí? Y entonces se mueve desde 0, eso está fijo, ¿cierto? Independiente del Y que tomemos, se va a mover de 0, ¿sí? Desde 0. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta esto, pero esto despejado, porque eso ¿qué significaba? Significaba Y igual a arco seno de X. Si despejan la X, coseno de y coseno de Y igual a X. Entonces esa sería la otra curva. El X llega hasta coseno de y. coseno de Y. ¿Sí? Ya. Reescribimos la región. ¿De qué sirve reescribir la región? Que podemos cambiar el orden de integración. ¿Cómo quedaría la integral? Ya. El Y se mueve de 0 a pi medios. ¿Sí? El X se mueve de 0 a coseno de Y.
¿Cuál es la función que estamos integrando? E a la seno de i. Eso no cambia, ¿cierto? Porque no hemos hablado de sustituciones todavía. En sustitución eso cambia, pero todavía no. E elevado a Seno de i. seno de i. Integral con respecto a De x. x, ¿cierto? Porque originalmente era de i de x. Si la cambiamos va a ser De x de i. de x de y. ¿Sí? Ya, pues y ahora cambia todo. Y aquí es donde respondo a tu pregunta de hace un rato. Originalmente, ¿esto se podía resolver? No. Integral de e elevado a seno de i no había. Pero ahora estamos integrando con respecto a quién? De x. Con respecto a x. Entonces, cuando nosotros queremos resolver integrales, tenemos que ir de adentro hacia afuera. ¿Cierto? Integrales iteradas. Ya, esta primera integral la estamos integrando respecto a la x. ¿Esto depende de x? No. Entonces es como una constante, justamente. ¿Y cómo se integra una constante? Se multiplica por x. Se le agrega a la variable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? X por e a la seno. Eso. De 0 a pi medio, ¿cierto? De x por seno, seno. E a la X e a la seno de i. seno de y. ¿Y esto dónde tenemos que evaluarlo? Entre seno y coseno de i. ¿Sí? Ahora, les recomiendo, para no confundirse, porque ahora, ¿quién es la que estamos evaluando? Estamos evaluando la x, ¿cierto? Entonces sería bueno ponerle entre x igual a 0 y x igual a coseno de y. Es lo mismo que hacíamos, solo que estoy especificando que es la x para que uno no se confunda. Pero si alguien lo pone así, no está mal. Solo que hay que tener presente de que esos son para la x, ¿sí? No son para la y. ¿Ya? ¿Cómo queda? Cero pi medios. ¿Qué pasa si evaluamos en coseno de y? Queda coseno de y e elevado a Seno de i. seno de y. ¿Y si evaluamos en x igual a 0? Cero. Está multiplicando, así que Cero. 0. Ya, pues, ¿y esta integral? Esa. ¿Se puede hacer? Sí. Es así. ¿Por qué? Porque es e elevado a seno, pero está delante el coseno. O sea, no, más fácil. Aquí está seno y acá abajo está su derivada. Sustitución simple. Entonces, hacemos la sustitución simple, porque esta ya es una integral de cálculo 2. Ya nos salimos del curso, ¿sí? Volvimos para atrás. Hacemos la sustitución u igual seno de y. ¿Cuánto vale el de u? Coseno de y de y. ¿Y en qué se transforma la integral? E a la 1. Transformando ya, de partida. Veamos primero el integrando. Después me voy a preocupar de los límites de integración. E elevado a seno de y sería e elevado a u. De hecho, voy a pintarlo mejor. Coseno de y. Ahí está. Ahí está clarito. E elevado a seno de y es e elevado a u. Y el coseno de y por de y, de u. Ya, esa integral es un chiste, ¿cierto? Es la misma. Es la más fácil. Ya, y los límites de integración, ¿cómo quedan? Si el i vale 0, ¿cuánto vale el u? ¿Seno de 0? 0. Ya, y si el i vale pi medios, ¿cuánto vale el u? 1. Seno de pi medio es 1. Ahora, si alguien no quiere cambiar los límites de integración, puede hacer la integral, volver a la variable original y ahí evaluar, ¿sí? Pero si hacen la sustitución, es más fácil cambiar los límites al tiro. ¿Ya? O sea, alguien podría haber dicho, pero esto es e elevado a u más c, o elevado a u solamente porque estamos en integrales definidas, y esto era e elevado a Seno de i. seno de y. Y ahí evaluar entre 0 y Pi medio. pi medio. Pero si no quieren hacer eso, se cambian los límites de integración al tiro. ¿Ya?
Ya, ¿cuánto vale eso? Sí, Es la misma, ¿cierto? eso. Entre 0 y 1. En 1 vale Sí. E y en 0, Uno. listo. Ese es el resultado. No, no es más C. No, porque como es definida, ahí acuérdate que no se agregaba porque al final cuando lo restaba se simplificaban. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta que me habías dado hace poco. ¿De qué sirve? Sirve porque en muchas oportunidades un orden no te dice nada, pero el otro orden te entrega el resultado. ¿Sí? Ahí sí. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Quedó claro? Tanto que suena la alarma. Ya, entonces de aquí está listo el... ¿Hacemos otro de acá? ¿Para hacer cuentas? ¿Hay más métodos para desarrollarlo, verdad? Sí, porque estos son cálculos directos por integrales iteradas, que es integrar lo de adentro y después integrar lo de afuera. Pero también está el teorema de sustitución. ¿Podemos ver otro con otro método? Sí, puede ser. A ver qué tiene después. Invertir el orden de integración también. Usando el teorema del cambio de variable. ¿Vieron coordenadas polares? ¿Sí? ¿O no? Más o menos. ¿Pero lo vieron o no lo han estudiado o no todavía? Esto, X valía coseno. X era R coseno y Sí. igual a R seno. Ya es Sí. que eso es uno de los métodos, por sustitución. ¿Sí? Entonces, ya hagamos ese, para que aprovechemos de entrenar lo que son las sustituciones en varias variables. Sí, me acuerdo. Pero nunca me gusta. ¿Las polares? Sí. ¿Por qué? Estoy tan acostumbrado a trabajar en cartesiano. Deberíais desacostumbrarte si las polares son entretenidas. Eso es más fácil. Y son más fáciles, de hecho. Me gusta lo complicado. Ya, ese. Dice, calcular la integral, ahí está. Ojo que aquí le ponen de x de y, pero en realidad el orden da lo mismo, ¿eh? Por eso le ponen aquí una d, porque el orden lo escoge uno. Después si quieren lo escriben así o si quieren lo ponen al revés. ¿Ya? Donde d es esta región. Dibujémosla, no está tan fácil. Ya, esto, ¿qué es? X debe ser un- Franja, ¿cierto? 0 a 1. Ahí está. Circunferencia unitaria. Ya, el i. Desde 0 hasta Una... x. Ya dijimos que i igual a 0 era recta horizontal, el eje x, ¿cierto? I igual a 0, ahí está. I igual a x, ¿dónde está? Por eso. Una cosa así, ¿cierto? Así como les digo, no tiene por qué ser tan exacto siempre. Es solo para hacerse una idea. Ya, y por último, ¿esta qué era? Circunferencia. Circunferencia. Más que circunferencia, es un círculo. ¿Cuál es la diferencia? Que la circunferencia es el perímetro y el círculo es Exacto, todo, ¿cierto? la- Si este fuera igual, es la circunferencia, que es solo el borde. Sí. Pero cuando uno le pone menor igual, es todo el disco o el círculo. ¿Sí? El área. Que sería, claro, tendría área. Y ese es limitado por la circunferencia, eso es cierto. De radio 1 y centrada en el origen. Entonces, ahí está el centro. Y si tiene radio 1, ¿pasa por este punto? Sí. ¿Y qué va haciendo? Se va para allá. Hagámosla. Ahí. No. Uno. Ya ahí. No me va a resultar el dibujo. Ya
no importa, si es para que se entienda. Es un pedacito de circunferencia. ¿Cierto? Porque esto debería seguir para allá. Po. Sí. Pero ¿cuál es la región que a nosotros nos interesa? No es toda. Es solamente este pedacito, ¿cierto? Ya, ese pedacito. Uno podría intentar resolverla por cartesiana, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque si quieren integrar respecto a x o respecto a y, van a tener que integrar eso. ¿Y cómo integraban, por ejemplo, eso? ¿Se acuerdan? Ah, eso era con el Era largo, trigonométrico. con sustitución trigonométrica. ¿Sí o no? Entonces, independiente de cómo lo quieran hacer, si lo quieren hacer en rectangulares, va a ser una sustitución trigonométrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es conveniente? Es conveniente introducir un cambio de coordenadas. ¿Sí? ¿Y cuál es el cambio de coordenadas por excelencia para las circunferencias? Las polares. ¿Sí? A ver, Cristóbal, te está diciendo que sería con 0, 0 y es igual a 1. Pero por eso te está diciendo. Ya, ¿cuál es el cambio? El cambio lo vamos a estudiar en detalle para ver cómo se hace siempre. ¿Cuáles son las coordenadas polares? ¿Se acuerdan? X igual a R, coseno teta, y igual a R, seno teta. De esto, ¿cuánto vale x cuadrado más y cuadrado? No. R cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, miren, si hacemos este cambio. A todo esto, ¿cuál era el R y cuál era el teta? ¿Cómo se medían esas coordenadas? ¿Se acuerdan? R, el radio. El R es la distancia desde el centro a un punto. Y teta era El ángulo. cuánto girábamos desde la horizontal para llegar al punto. ¿Sí? O sea, vamos a hacerlo aquí al ladito. Si este fuera el punto, el R es eso, ¿cierto? Y el teta sería eso de ahí, ¿verdad? Ya, entonces miren, esta curva, ¿cuál era? 1. O sea, pero esta, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cuánto era x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares? R al cuadrado. R al cuadrado. ¿Por qué le quitó la desigualdad? Porque me interesa solo conocer el borde. Después voy a ver que se mueve desde 0 hasta tal cosa. ¿Sí? Solamente para ver hasta dónde llega. Es como lo que hacíamos acá. Acá todos con desigualdades, pero te das cuenta que cuando queríamos obtener eso era con la igualdad. ¿Sí? Es por eso. Es solo para ver los límites. Ya, pues si R cuadrado vale 1, ¿cuánto vale R? 1, porque R es positivo. ¿Sí? Es un radio. Ya, ¿y qué nos está diciendo esto? Esto igual dice algo bien interesante. Nos dice, la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares es R igual a 1. Es algo mucho más simple. La ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en coordenadas polares es R igual a 1. Y por eso nosotros usamos coordenadas polares, porque las circunferencias en polares son algo muy fácil. ¿Sí? Es una ecuación muy simple. ¿Ya? Ahora, esto, y igual a 0. ¿Qué será? Una recta. Y igual a 0, reemplácenlo. El R no puede ser 0. ¿Quién tiene que ser 0? El seno de teta y por consecuencia el teta. ¿Sí? O sea, I igual a 0 es lo mismo
que θ igual a Cero. 0, ¿sí? En coordenadas polares. Ya, y igual a x, ¿qué será en coordenadas polares? Veamos, ¿sí? Como les digo, hay que tirarse a hacer cosas. Y igual a x. ¿Qué era el i? R seno θ. ¿Y qué era el x? Simplificamos lo r. Seno de θ igual coseno de θ. O sea, tangente de θ vale 1. Dividimos por coseno. ¿Cuándo la tangente vale 1? Cuando θ vale 45 grados o pi cuarto. Cuando θ vale pi cuartos. ¿Sí? La tangente de 45 es 1, ¿cierto? Ya, entonces, miren a lo que llegamos. El ángulo θ, ¿dónde se movería? Se movería desde 0 hasta pi cuartos. Va haciendo esto. ¿Sí? Y el R se mueve de 0 hasta que choca con la circunferencia. ¿Y cuál es la circunferencia? R igual a 1. Entonces se dan cuenta que la región ahora es una cuestión 0 pi medio, 0, 1. Facilísimo. Y de 0 a pi medio en el θ. ¿Sí? Entonces la región D en coordenadas polares es Rθ. Ya da lo mismo. Ya pongámoslo para que no sea tan feo. Rθ tal que el R se mueve, dijimos, desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque independiente del ángulo que consideremos, nos vamos a mover desde 0 hasta que chocamos con la circunferencia, que tiene ecuación R igual a 1. ¿Y el θ dónde se mueve? De 0 a pi cuarto. Profe, en un caso hipotético, despejando ecuaciones, ¿me puede dar dos valores de R? ¿O algo hice mal? Sí, algo hiciste mal o algo estás considerando de más de repente. ¿Sí? Así que ahí hay que tener cuidado. Porque es que salvo, por ejemplo, no sé, pues si es que de aquí fuera otra ecuación, entonces ahí el R va a moverse entre dos cosas distintas dependiendo del ángulo. ¿Sí? No es que esté malo, pero tendrías que separar la región. Es como lo que hacía en cálculo 2. ¿Te acuerdas que en la integral tú podías cortarla? Ya, pues aquí podrías, por ejemplo, si siguiera para acá, cortarla en pi cuarto y después escribirla desde pi cuarto a otra cosa con otra función. ¿Sí? Ya, esa es la región. Y el teorema del cambio de variable, que eso es lo que vamos a utilizar ahora. ¿Qué es lo que dice? Del teorema del cambio de variable. Pensémoslo en cálculo 2, para que veamos la estructura que tenía cuando hacíamos una sustitución simple. ¿Sí? Porque es lo mismo, pero en varias variables. Si ustedes tenían esto, que de hecho lo hicimos hace un rato, una integral definida, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes dicen u es igual, no, al revés, x es igual a f de u? ¿Cuánto es el de x? Es f' de u, ¿cierto? Ya, ¿cómo queda la integral al hacer ese cambio? Sería f de... porque le puse dos veces la f. Pongámosle otra letra, para que no quede tan raro. G de u. ¿Sí? Es lo mismo, solo que le cambié la letra para que no se confundiera con esa. ¿Cómo queda? F de x sería f de u, de g de u. ¿Y el de x? ¿De u? G' de u de u. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es una sustitución simple, solo que un caso general. ¿Sí? ¿Y cómo quedan los límites de integración nuevos?
G de U. G de D. Esto es el valor que toma la X, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ¿cuánto vale U? Sería la inversa. Suena raro, ¿sí? Si el X vale, por ejemplo, 1, ¿cuánto vale el U? Tendríamos que, 1 sobre 1. ¿no? Si G de U es igual a 1, hay que despejarla. O sea, en otras palabras, aplicar la inversa de la G. ¿Ya? Ya, pero como les digo, en realidad tampoco es que me importe tanto esto, solo para que vean la estructura, porque ahora la vamos a utilizar. ¿Qué dice el teorema del cambio de variable? La integral nueva, ya, no me voy a preocupar todavía por los límites de integración, aunque ya los tengo. Bueno, lo escribo al tiro. 0 pi cuartos. ¿Sí? Y el otro sería 0 a 1. Da lo mismo el orden de integración. ¿Por qué? Porque son límites fijos. No hay uno que dependa del otro. ¿Sí? Si hubiese uno que depende del otro, tendría que ir adentro. Duda. ¿Mm? Eso es pi cuarto. Pi cuarto, sí. Arreglémoslo. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que le hicimos a la integral adentro? La función la compusimos con el cambio. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué función estamos integrando? Esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar las coordenadas nomás, po. El i lo escribimos en coordenadas polares. ¿Cuál era? R seno de Era r seno de teta. teta. R seno teta. ¿Y qué queda en el denominador? Raíz de R. ¿Cuánto era x cuadrado más y cuadrado? R de R. Y si le sacamos raíz, r. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que se simplificó, ¿no? Un montón. R. ¿Sí? O sea, va a quedar la integral de... Sí, pues se simplifica. Seno nomás. Ya, y aquí viene algo adicional, que esta es la parte clave del teorema de sustitución. ¿Qué hice de aquí a acá? La f la escribí en las variables nuevas. ¿Sí? ¿Y qué agregué después? La derivada. La derivada del cambio. Entonces, en el teorema de sustitución, aquí va el jacobiano de la transformación. ¿Sí? El teorema de sustitución o el teorema de cambio de variable, en varias variables, involucra eso, ese factor, que es el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Mejor lo voy a escribir acá abajo, para que quepa. Valor absoluto del jacobiano de la transformación. ¿Sí? ¿Cómo escribí el orden de integración? Era de R y era de teta. ¿Sí? Ya. En esta parte me quiero enfocar. En esta. Cuando ustedes hacen un cambio de variable genérico, van a tener que calcular ese jacobiano. Pero en las coordenadas polares, el jacobiano ya está calculado, porque el cambio está listo. Si ustedes lo calculan, el jacobiano vale R. ¿Sí? En polares y en cilíndricas, el jacobiano vale R. Siempre. Entonces eso no es necesario calcularlo porque lo hacen en clase. Se hace una vez y después se ocupa siempre. Pero ¿cómo se hace a todo esto? ¿Qué era esto? De xy de r teta. Era una matriz. Más que es un determinante de una matriz. De la matriz jacobiana. ¿Cómo se calculaba la matriz jacobiana? Eran las derivadas de la primera variable respecto r teta. Ahí está. Y la segunda fila eran las derivadas de la segunda variable respecto r y teta. Ah, ya, pero esto en determinante. ¿Sí? Esta notación es para el determinante del jacobiano. O sea, de la jacobiana. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale dx de r? Acá está el cambio. La derivada de x con respecto a r
Se va el R. Queda solamente Coseno teta. coseno teta. Aquí, derivada de X respecto a teta. R seno de R seno teta menos R seno teta, ¿cierto? Porque la derivada de coseno es menos seno. Menos R seno teta. Abajo, la derivada de I con respecto a R. seno de teta. Esa es fácil, ¿cierto? Porque se va el R nomás. Queda seno teta. Y la derivada de I respecto teta, R coseno R coseno teta. Ya, ¿cuánto vale ese determinante? ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? R coseno cuadrado teta. Cruzado y restar, Sí, ¿cierto? Cruzado menos la otra. Entonces sería R coseno al cuadrado Ujú. de teta menos, por fórmula, y después menos, que haría más, ¿cierto? R Seno cuadrado de teta. seno cuadrado de teta. Y eso da, R por 1. ahí está el jacobiano de las polares. Y en cualquier cambio de coordenadas que vean, hay que hacer lo mismo. Hay que calcular el jacobiano de quién. De las variables que ustedes están abandonando, que en este caso es la X y la Y, con respecto a las variables que van a quedar nuevas. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? R nomás. Y importa, bueno, yo creo que sí. ¿Por qué usa el DR antes que el de teta? Porque acá lo escribí en ese orden. Ah, Pero como los límites de integración son fijos, tú podrías vale. dar vuelta a ambos. ¿Sí? O sea, aquí tienes los DR, los pasas para afuera. Y te queda el DR y la integral de los límites del R. ¿Sí? ¿Y por qué se puede? Porque los límites son fijos. Ya. Ya, hagamos la integral. Va a quedar ¿cuánto? Dijimos integral de 0 a pi cuartos, integral de 0 a 1, R seno teta, ¿sí? R seno teta, ahí está. Estos límites de integración eran ¿de quién? Del R, por eso puse el DR, ¿te das cuenta? Y después, estos límites de integración son del teta. Listo. ¿Qué hacemos? Integral. Integrar. Si ya hicimos toda la parte difícil, ahora viene la parte fácil. Ya, aquí tenemos dos opciones. Una sería hacerlo como está. Después vamos a dar una alternativa un poco más sencilla. Ya, si integramos esto respecto a R, ¿cuánto da? R cuadrado medio. 0 pi cuarto, ¿cierto? ¿De quién? R De R cuadrado medios seno de teta. Esto entre R igual 0, R igual 1 y respecto teta. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa si evaluamos los límites de integración? Quedaría un medio seno teta, nada más, porque en 0 va a dar todo 0. Ya, integral de seno, coseno. menos coseno. No coseno. ¿Sí? La derivada sí. No, si todos siempre se equivocan en eso. Es pan de cada día, chiquillos, así que tranquilo. Ya, ahí está. Y esto evaluado entre 0 y pi cuartos. ¿Qué pasa si evaluamos en pi cuartos? ¿Cuánto valía el coseno? Raíz de 2. ¿Sí? O 1 partido de raíz de 2, cualquiera de las dos, ¿cierto? El menos un medio lo voy a dejar afuera, porque no influye. Y en 0, coseno de 0, resultado, un medio menos raíz de 2 cuartos. Ahí está. Eso es. ¿Convenía pasar a polares? Sí. Todo el rato, ¿cierto? Así que el que le tenga miedo a las polares, mejor que se saque ese miedo, porque en realidad el proceso, chiquillos, es siempre el mismo. O sea, darse cuenta que el dominio tiene partes circulares, ya al tiro les dice que son polares. ¿Sí? ¿Cuáles son las polares? Son siempre esas. ¿Cuál es el jacobiano de las polares? R. Siempre es R. O sea, lo único que les quedaría por hacer es reescribir el dominio con las coordenadas polares. O sea, cómo se mueve el R, no sé, pues del origen para afuera,
y cómo se mueve el ángulo, cuánto vamos girando. ¿Sí? Ya, alternativa de solución en esta parte, que eso quería hacerles notar. Alternativa. Ya, miren. Ahí. Quiero que observen esa parte primero. Estamos integrando con respecto a quién. A R. O sea que esto es constante. Podríamos sacarlo. ¿Ya? Ahí lo saqué. ¿Sí o no? Lo único que hice fue tomar el seno de teta y escribirlo afuera de la primera integral porque es constante. Ahora, esto es un número, porque es una integral definida. O sea que podríamos sacarlo de la integral, porque es un número. ¿Y qué pasa si lo sacamos de la integral? Queda eso. ¿Y qué queda en el otro lado? O sea, dentro de la integral. Queda solo eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Redujimos la integral doble a una multiplicación de dos integrales de una variable. ¿Sí? Y eso siempre se puede hacer cuando ustedes tengan límites fijos y funciones que están separadas, como cuando hacían EDO de variables separables. Aquí lo mismo, cuando tienen algo que solo depende de una por algo que solo depende de la otra. ¿Qué pasó? ¿No te fue tan bien en eso? Digamos que variables separables es lo único que me acuerdo. Ah, ya. Ah, bueno, listo. Es lo que me sirve ahora. Pero es de lo único. Ya. Ya, pero ¿se dan cuenta o no? Límites fijos, funciones que están separadas en multiplicación, pueden escribirlo como producto de integrales. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por el jueguito que hice recién. Seno de teta es constante, sale. Después todo eso es un número, o sea, constante, sale. Y ahí quedó la multiplicación. ¿Sí? ¿Y qué tiene de bueno eso? Que pueden resolver las dos por separado. Y después multiplicar. ¿Ya? Preguntas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Hemos hecho varios. Ya, a ver, ¿cuál fue el que hicimos del siguiente con cambio de variable? El primero. Ese hicimos. Fíjense que el segundo no está nada tan bonito. El tercero y el cuarto también son con polares. Y el quinto también creo que son con polares. ¿Ya cuál hacemos? Díganme ustedes. Miren, hagamos el G, porque el G tiene un cambio de variable general. ¿Les parece? Porque el que hicimos recién fue un cambio con coordenadas polares. Pero la idea es que hagamos algo con cambio de coordenada en cualquier caso. ¿Sí? Y el G es justamente eso. Para que aprovechemos de entrenar todos los aspectos. Y yo creo que con este ya vamos a andar, ¿eh? Con los tiempos. Así que si les gustó, sigan pidiendo talleres nomás en el pie, quedan caletas. Ya nomás, pues. Hay que pedirlo. ¿Sí? La plata y los tiempos están. Falta que la gente diga yo quiero y que se inscriba. ¿Van a ser todos los lunes? Si es que se organizan, sí. Ah,
perfectamente podrían ser, porque quedan 7 talleres que tengo que repartir en todos los cálculos. ¿Sí? Entonces, de cálculo 3 al menos podrían ser 3. ¿Sí? Pero eso lo coordina Camila, con ella tienen que verlo. Me gustaría hacerlo yo, pero... Ya, la región de integración, ¿cómo es? Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué convienen los cambios que vamos a hacer. 2x menos y igual a 0. ¿Qué es? Ahí que 2x menos y igual a 0. Y igual a 2x, ¿cierto? Y eso sería recta que pasa por el origen con pendiente 2. ¿Qué significa pendiente 2? No inclinado. Más inclinado. ¿Sí? No hay que pensarlo mucho. Ya, una cosa así. Si tampoco tiene que ser perfecto. Más o menos. Ya. La siguiente. 2x menos y igual a 3. Si se fijan, es lo mismo, pero en vez de 0 es un 3. O sea, en la misma recta más arriba. Pasa por y igual a 3. O sea, sería algo así. Es paralela, ¿sí o no? Ahí está. A ver, creo que hice muy arriba los dibujos, pero se arregla. ¿Ya? Ya, ahí. La otra. 2y menos x igual a 1. ¿Qué es? Dos igual a x 2 igual a x más 1. más 1, o sea, igual a x medio más 1 medio. Esa es una recta con pendiente 1 medio, ¿cierto? O sea, ahora en vez de ser más inclinada, es menos inclinada, más botada. Y pasa por 1 medio. Ya si este era 3, debería ser como por ahí, ¿cierto? Punto en verde. Ya, si tiene pendiente 1 medio, dijimos que era más botadita. Ahí está. Ya, y la otra, en vez de que sea un 1, que sea un 3. Sería eso, ¿cierto? Sería eso. Sería eso. O sea, en la misma recta, pero en vez de cortar en 1 medio, corta en 3 medios. O sea, por ahí, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuál sería la región de integración? La que está entre ambas franjas, o sea, eso, ¿cierto? Eso es. Ya, entonces, mírenlo. Si es que nosotros quisiéramos resolverlo como viene, ya, de partida la integral, esta no está tan simple para hacerla. Ya, pero supongamos que fuera simple. De todas formas, ¿qué pasa si ustedes dicen, ya saben que voy a hacer que el x se mueva de forma fija? ¿Qué le pasa al y? Tiene muchas opciones. O sea, en ese pedacito se movería entre esa y esa, ¿cierto? Después, en este pedacito, en ese, se movería entre esas dos rectas. ¿Y qué pasa después? Se mueve entre esas dos. ¿Se dan cuenta que habría que separar mucho la integral? ¿Sí? Entonces, por eso, ¿a todos firmaron la lista, no? ¿A todo esto? ¿Sí? ¿No? Ya, aprovechando que está ahí atrás. Ya, entonces, si nosotros quisiéramos integrarla de forma directa, habría que separarla en 3 regiones. ¿Sí? Entonces, ¿habrá una estrategia mejor? Tiene que ser. ¿Sí? ¿Cuál es esa estrategia? El teorema del cambio de variable, o teorema de sustitución. Entonces, usamos
El teorema de sustitución o de cambio de variable. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo bueno de esta región es que fíjense, esta recta con esta recta ¿tienen algo en común en su definición? Son paralelas. El 2x menos y es algo común. Entonces, hagamos que el u sea todo eso. 2x menos y. Eso tienen en común. Digamos, ¿sabes qué? U es igual a 12x menos y. ¿Por qué? Porque al hacer eso, el u se va a mover ¿de dónde? De 0 a 3. Ya, y el b, o sea, en realidad la letra la pueden poner ustedes, pero siempre se usa u y b. ¿Qué creen que va a ser el b? 2y menos x, porque al escogerlo estaríamos trabajando con eso, ¿cierto? Esos son los ejes b, por así decirlo. ¿Y se va a mover dónde el b? Desde 1 hasta 3. Entonces, por eso es conveniente este cambio. Porque después el u que dijimos, el u se iba a mover de 0 a 3 y el b 1 y 3. O sea, va a estar en un rectángulo y va a ser mucho más fácil de integrar. ¿Sí? Entonces, esa es la sustitución. ¿Cómo nos va a quedar nuestra integral? Ahora estamos integrando respecto a u y respecto a b. 0, 3, 1, 3. ¿Importa el orden? No, porque son fijos. ¿Sí? No hay una dependencia. Entonces lo puse así, pero pueden ponerlo al revés. Da lo mismo. Ya, ¿y cómo queda la integral? Miren. U, ¿cierto? Dividido en 1, en b. V, o como le quieran llamarse. Ya, eso es eso, b de vaca. Y la otra, esa, ¿cierto? Entonces queda raíz de u dividido en b corta. Listo. Mi profe de lenguaje estaría revolcándose ahí en su... En sí. Ya. ¿Y esta, cómo era el orden de integración? De V. Y después, De U. ¿qué falta? ¿Qué dijimos del teorema del cambio de variable? ¿Qué había que agregar? Valor absoluto del jacobiano de la transformación. ¿Qué transformación? Derivadas de las variables viejas respecto a las variables nuevas. ¿Y este cambio cómo lo tenemos? Variables nuevas respecto a variables viejas. ¿Qué hacemos ahí? Pero es que a lo que voy es que no está como x igual a algo, y igual a algo. Despejar. Se puede. En este caso se puede, ¿cierto? Pero en otros casos no necesariamente se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? El teorema de la función inversa. ¿Se acuerdan del teorema de la función inversa? Más o menos. No completo. Me interesa solo la consecuencia de las derivadas. ¿Tampoco? Ya. Entonces, del... No, pues en cálculo 3 lo ven. Estamos viendo la razón. Que no sabía decirle, no estoy yendo a clase. Ah, ya. Es que tenemos topón con 2 clases de cálculo y son 3. Ah, bien. Ya. Recordemos, del teorema, o una consecuencia del teorema de la función inversa, del teorema de la función inversa, es el siguiente. Ese. ¿Qué dice? Derivada de xy respecto a v es el inverso del jacobiano al revés. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bueno este teorema? Porque esto lo podemos sacar tal como viene y después el resultado que dé, invertirlo. ¿Sí?
Ya, ¿cuál sería ese jacobiano? dv dxy. Bueno, con valor absoluto. Después le sacamos el valor absoluto. ¿Cuál es la derivada de u respecto a x? Porque así se lee, ¿cierto? Derivada de u respecto a x, derivada de u respecto a y, segunda fila, derivada de v, de v respecto a x, y la derivada respecto a y. Ya. La derivada de u respecto a x. 2 menos 1. 2, Menos y después 2 nomás, po. 2. La derivada con respecto a y ahora, 2. menos 1, porque es el que acompaña la y. Después, la derivada de v respecto a x, menos 1, y la derivada de v respecto a y, ¿cuánto vale ese determinante? 4. 4 menos es menos. Sí, porque menos 1 por menos 1 es 1. Hay que restarlo. Eso es. 4 menos 1. Sería 4 menos 1, 3. Sí. Sí. Es que tenía varios menos, pero eso es. ¿Sí? Ahí es cuando me Ya. equivoco. Entonces, si el... Bueno, y este en valor absoluto también vale 3, ¿cierto? Sí. Porque tiene que ir en valor absoluto, eso es importante. Si le sale menos 3, ustedes igual le ponen 3. Ya. ¿Y cuál sería entonces el jacobiano que a nosotros nos interesa? Un tercio. Sí, de hecho es constante, así que sale. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que con ese cambio de coordenadas se arregló todo. Se arreglaron los límites de integración porque si lo hubiéramos hecho tal como venía, hubiéramos tenido que cortar la integral y no hubiesen quedado límites tan bonitos. ¿Sí? Porque las rectas están oblicuas. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, estaba calculando la integral. Ah, ya. Ya no, y esa integral ya está fácil, po. Hay que separarla nomás. De hecho, está separada. Es como lo que dijimos en la parte anterior. 1 dividido raíz de 1. Miren. El 1/3, ¿qué podemos hacer con él? Fuera. Va afuera. 0,3. 1,3. Raíz de u. Raíz de b, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Propiedad de las raíces. De b de u. ¿Cómo lo podríamos expresar como producto de integrales? Se puede, porque los límites son fijos y las funciones están separadas. La integral de 0 a 3. Ya, el 0,3. ¿Qué variable era? Raíz de u. No raíz de u. Raíz de 1. No, de u. ¿Sí? Hagámosle la marquita. Ahí está. ¿Cómo queda? Raíz de u. Que claro que lo pueden ver como u elevado a un medio para hacer la integral. Y al lado, Integral de 1 a 3. integral desde 1 hasta 3 de... 1 sobre raíz de u a la menos 1 media. V. V. ¿sí? Se nota la diferencia entre la u y la v, ¿cierto? Es que igual por eso trato de hacerle la vueltita, pero a veces no resulta tanto. Ya, ¿y esas integrales se pueden hacer fácil? Sí. Sí, no es necesario hacer tanta cuenta. Esta es, claro, esto es lo mismo que elevar a un medio. Y si le sumamos 1 queda igual a 3 medios dividido en 3 medios. Entre 0 y 3 por... ¿Y la otra? Es que la derivada de la raíz es más fácil, uno se la sabe generalmente de memoria. ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 partido en 2 veces la raíz. Para que no aparezca este 2, le coloque el 2. Si no lo quieren ver así, véanlo como vea la menos un medio. Funciona igual. ¿Sí? Ya, y esto entre 1 y 3. Listo. Después ya evaluar nomás.
Bueno, el 1/3 lo coloqué ahí, pero igual lo puedo poner afuera, mejor. Pero da lo mismo, donde esté, porque está multiplicado todo. ¿Sí? 2/3. Multiplicado por 2/3. 1/3 por 2/3 por... No, escribámoslo bonito. Ya con esto terminamos. 1/3, 2/3, y si evaluamos en 3, queda 3 a la 3 medios, ¿cierto? Y después al evaluar en 0, da 0. Y la otra, 2 raíz de 3 menos 2. Eso es. ¿Sí? Entonces, recapitulando este último ejercicio. ¿Por qué hicimos la sustitución? Porque los límites o sea, la región estaba limitada por rectas paralelas. Entonces, la parte común de cada recta se puede definir como una única variable. ¿Sí? Y así hacemos que se mueva en límites fijos. Con la otra pasó lo mismo. Teníamos dos rectas paralelas que tienen parte común, todo eso. Y siempre que tengan rectas paralelas, eso es lo que hay que buscar, la parte común. ¿Sí? Para hacer el cambio. Después uno propone el cambio y hay que sacar ¿qué cosa? El jacobiano de la transformación, para poder usar el teorema de sustitución. Para no despejar, ¿qué usamos? Consecuencia del teorema de la función inversa. ¿Sí? Ahora, si alguien lo quiere despejar, también se puede. O sea, de aquí despejar el xy. De hecho, se los dejo como ejercicio si lo quieren hacer. Despejar el xy, calcular el jacobiano y ver que da 1/3. ¿Ya? Y después de que uno hace todo el cambio, o sea, transforma los límites de integración, agrega el jacobiano, es tirarse a hacer la integral nomás. ¿Por qué utilizo el teorema de la función inversa? Para no despejar la x y la y. Ok. Porque las derivadas son de la x y respecto a las variables nuevas. Sí. ¿Sí? En este caso no era difícil despejarlo, pero hay otros problemas en donde derechamente no se puede. Ok. ¿Sí? Entonces mejor usar el teorema. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso es. Ojalá les haya gustado el taller, po, que haya sido provechoso, y lo voy a subir a YouTube. Horacio Sangüesa Jofré.